Buenos días a todos, estoy aquí con Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Oye, la gente no lo ve, pero tienes el logo de Google for Startups detrás en vez del de K. Competencia Sí, desleal. sí, no, hoy estoy aquí, que hay buena acústica y se oye muy bien, la verdad. Y tienes el logo Espero de que se Google note. for... Tienes el logo de Google for Startups y vamos a hablar con alguien que trabaja en Meta. Sí, sí. Suerte que no se ve el vídeo. Hablando de eso, Nacho, ¿quién es nuestro invitado hoy? Cuéntame un poquito. Bueno, yo creo que mucha gente le conocerá. O sea, yo creo que es la persona que yo conozco al menos que más sabe de chatbots en España, desde luego. Y no todos los días se habla con alguien que ha pasado por el CERN, que estuvo en Pixable en Nueva York un tiempo, que ha fundado dos startups, que la una de ellas, Reply, que tocaba temas de automatización de atención al cliente, pues fue adquirida por Customer en 2020 y a su vez adquirida por Meta, que es donde está ahora Omar, liderando proyectos de chatbots, inteligencia artificial y mil cosas. O sea que Omar, vaya trayectoria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Encantado de estar aquí, tenía muchas ganas. Y hablando de Google for Startups, yo pasé por Google for Startups, o sea que me vienen muy buenos recuerdos. Sí, de ahí nos conocimos, de hecho, tú y yo. Sí, Soy mentor totalmente. del campus y ahí nos conocimos hace tiempo, sí. Y oye, Oye, por decirlo, y a toda esa trayectoria profesional se le añade que acaba de ser padre hace 10 días. Así que mil gracias, Omar, por hacernos un hueco. Igual es un... Esto también, estas 2 horitas, quizás que no, viene bastante bien, ¿no? Para cargar un poquito de energía. sí, Ya, sí. ya, sí, sí. Ya sé cómo va eso. Oye, Omar, joder, hemos hablado aquí de Meta un ratito. Claro, yo quiero empezar por actualidad, porque o sea, ayer se lanza Llama 2 y joder, contarnos un poco qué supone esto, ¿no? Porque a mí bueno, me parece brutal todas las características, ahora nos contarás, pero sobre todo la licencia de uso comercial, creo que eso es bastante, no sé, bastante interesante, ¿no? ¿Y cómo están en respecto a otros modelos que están teniendo mucha atracción como Falcon, así modelos de open source? ¿Cómo lo estás viviendo? Y una cosa, y aprovechando que el Pisuerga ha pasado por Valladolid, explica también qué es Lama 2. No vaya a ser que la gente menos puesta en inteligencia artificial y LLMs se nos asuste un poco al principio. Sí, quería un poquito desenfocar y hacia atrás antes de tirarnos para Lama. Lo que acaba de suceder un poco en el mundo open source, ¿no? Meta acaba de lanzar un modelo open source similar a GPT-3, ¿vale? Que es más o menos similar a ChatGPT, que es lo que casi todo el mundo hoy por hoy utiliza a nivel de consumidor, ¿no? Esto significa que ha habido una guerra, ¿no? Durante los últimos meses, o sea, no se puede decir ni años. Es increíble que tengamos que hablar en meses. Ha habido una guerra entre pues, modelos de lenguaje tipo ChatGPT, GPT-3, de Anthropic y muchos otros que son privados, ¿no? Y después modelos open source, ¿no? Desde Falcon, Albaca, son todo variantes, ¿no? De modelos open source en el que tú podías llegar a crear tu propio ChatGPT para tus datos, que hoy en día es casi el caso de uso por excelencia, ¿no? Pues lo que ha pasado es que Meta acaba de sacar un modelo, uno de los más potentes open source, y diría que es el más potente, aunque claro, la gente tiene que hacer sus propios benchmarks, pero hoy por hoy un modelo que puedes meter en tu cloud privada de AWS directamente open source con licencia comercial. Eso no había pasado, solo Falcon y otros, pero no con el nivel de ChatGPT. ¿Qué significa? Pues que la principal preocupación de las empresas hoy por hoy, si pensamos un poco por qué nos está adoptando a nivel de empresa los modelos de lenguaje, hoy por hoy es más que nada pues, por privacidad, por miedo a meter los datos en OpenAI. Um, Eso va a poder ahora mismo hacerse con un nivel de calidad muy alto y eso ha sido posible gracias a Llama 2 y otros modelos de open source. Es más que nada el principio del fin, ¿no? En el que vas a poder elegir entre un modelo privativo o un modelo open source y vas a poder utilizarlo con tus propios datos, con toda la privacidad, y te lo puedes meter incluso en tu cloud privada de AWS o Google Cloud o Azure.
Sí, y esto enlaza mucho, ¿no?, con el debate que hay o sea, una cosa que ha sorprendido a todos los que estamos siguiendo Generative AI, etcétera, es que los Big Techs y los incumbents se están espabilando bastante, ¿no? Están como implementando muchas cosas internas de AI y sobre todo basándose en open source, ¿no? Con lo cual parece que están como eliminando un buen número de lo que parecían ser buenas oportunidades para startups, ¿no? Y luego también, ¿cómo ves esto, no? Porque también están un poco saturados, hemos hablado con algunos con ellos, de la cantidad de startups que les están viniendo diciendo, mira, prefiero yo construirme algo yo, que compliance, todo lo que estás comentando, etcétera. ¿Crees que eso va a ser una barrera para startups que les vendan cosas? O sea, yo diría que el principal ganador, ¿no?, hoy por hoy de los de Large Language Models o LLMs es claramente el incumbente, ¿no?, que se conoce en inglés, que son las grandes empresas hoy por hoy. ¿Y por qué? O sea, hay que, si de verdad nos metemos al por qué, si piensas que estás en una empresa tipo Figma o estás en otra empresa de high growth, ¿no? O sea, ella, para un ingeniero, es directamente lo que tienes que hacer para subir, ¿no? Para promocionar, para aprender. Es lo más excitante que podría perfectamente haber pasado o ha pasado en los últimos 20 años a nivel de tecnología. Entonces, un ingeniero claramente quiere ensuciarse las manos con ella dentro de una empresa. Un product manager claramente quiere ensuciarse con AI porque directamente puede llegar a ser su diferenciador en el mercado. Un diseñador es lo más excitante que puede llegar a pasar. Y un ejecutivo de cualquier empresa directamente es su palanca de promoción. Entonces, todo esto es curioso porque de normal pensamos que los elefantes, ¿no?, o las grandes empresas se mueven muy lento. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 6 meses, se mueven muy rápido. O sea, a nivel de más rápido que algunas early stage. Entonces, ¿por qué? Porque los incentivos están todos alineados. O sea, el ejecutivo genera una promoción, el CEO está diciendo qué hacemos con AI, cuál es nuestra estrategia de AI, y hoy por hoy casi se podría decir, de hecho yo creo que se podría decir que AI es table stakes, ¿no? Table stakes, al final, lo que se conoce como, directamente esto es el mínimo. O sea, es como que estamos hablando de como si AI fuera una base de datos, ¿no? O sea, lo tienes que tener. Y si no, vas a tener una muerte lenta. Entonces, por eso, yo creo que por eso se han movido tan rápido los incumbents, ¿no?, las empresas grandes. Y el único problema que yo veo de adopción a nivel de los demás dinosaurios, ¿no?, las empresas aseguradoras, los demás, es más que nada privacidad, es más que nada... sí, yo diría que el principal problema es privacidad y la alucinación. Entonces, todo eso se está poco a poco resolviendo, ¿no? Que podemos hablar de la alucinación si queréis, que al final yo lo veo más una feature que un bug, pero todo esto se está ahora resolviendo con Llama 2, en el que tienes un modelo open source que puedes ponerte en tu nube de forma privada, similar a GPT-3 Turbo, que es parecido a ChatGPT. No llega a GPT-4 y de hecho para eso faltarán igual muchos meses o años, pero claramente estamos en un cambio de paradigma ahora mismo en el mundo del open source, sobre todo para Enterprise, ¿no?, mirando un poco a qué está pasando en Enterprise. Joder, qué interesante, Omar. Y otra cosa también estamos viendo un poco de desgaste en algunas de las startups pioneras que fueron las primeras en lanzar soluciones de AI, Generative AI, ¿no? Por ejemplo, esta semana pasada Jasper o Mutiny anunciaron despidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos, o sea, hay como una conversación ahí dice, oye, ¿van a sufrir? ¿Esto es una señal o solo es un casos aislados? Todas estas startups que han estado invertidas muy potente, yo casi las llamaría pre-ChatGPT, ¿no? O sea, antes de que todo esto saliera así como se hiciera más mainstream, ¿cómo lo tienen, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú desde Estados Unidos lo que está pasando? A ver, encima se han hecho tweets virales sobre Jasper, o sea, todo el mundo está casi contento, ¿no?, de que Jasper, que al final es una herramienta de content marketing basada principalmente en ChatGPT para poder crear tus blogs y demás. Yo lo que veo es que claramente lo que se conoce como un theme wrapper, ¿no? Eres una capa bastante delgadita de ChatGPT, ¿no? Llamas a APIs. En general, a mí hay algo que me fastidia, ¿no? Que es en plan, todo el mundo se dice, es que los theme wrappers, ¿no?, de ChatGPT van a morir. Pues perfectamente, claramente, estoy perfectamente de acuerdo, ¿no? Pero en algún momento tienes que empezar, ¿vale? Entonces, es como que se está intentando desincentivar
el crear cosas, ¿no? Y yo creo que el crear cosas es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estás creando algo, claramente empezarás por algo muy sencillo, muy facilón, una API call y poco más, ¿vale? Y yo creo que a partir de ahí es donde tienes que encontrar tu diferenciador. Tienes que encontrar lo que se conoce como el moat. Tienes que encontrar qué de verdad es lo que funciona, ¿no? Y lo que ha pasado con Jasper, yo creo que el problema es otro. O sea, el problema no parece que sea simplemente que sean un ThemeWrapper, es que el problema es que han levantado 100 millones con un ThemeWrapper. Entonces, yo ahí es donde veo de verdad el problema más grande, ¿no? De raíz. Las expectativas es que son un unicornio, ¿no? Por lo tanto, tendrían que no pivotado, igual pivotado no, pero sacar un poquito de jugo con algo propietario muchísimo antes, porque si no, esto claramente es lo que iba a pasar. Pero para los demás, claramente, si yo montara una nueva startup, pues empezaría con un ThemeWrapper. Y al final, poco a poco, vas creando tu moat, ¿no? Vas creando tu diferenciador. Al final, el moat perfectamente puede llegar a ser desde el business, o sea, el modelo de negocio, el branding, distribución, bueno, depende un poco, ¿no? De a qué nivel de stack en el inteligente artificial estás. Si eres en nivel de stack muy bajo, ¿no? Al final, tu moat suele ser la tecnología, ¿no? Pues casi los foundational models, ¿no? Todos los modelos de LLM, su moat suele ser la tecnología, ¿no? Todo lo que han hecho. A medida que vas subiendo en el stack, ¿no? Y al final estamos con las aplicaciones típicas como Jasper, pues al final la distribución suele ser el moat, pero bueno, se ha visto incluso que Jasper tenía una buena distribución, tenía una buena marca, y la tecnología, utilizaban no tecnología no propietaria, y aún así han caído. Pero es que yo el problema creo que era Jasper un unicorn en un año. Pues no lo sé. De hecho, o sea, me llama la atención, me parece interesante que menciones esto, Omar, porque ya no recuerdo quién publicó era un tweet bastante largo esta semana, ya no sé si era un thread o un tweet bastante largo, precisamente hablaba de eso, no lo describía así, pero un poco como la incompatibilidad de este tipo de compañías o este tipo de approaches con seed investing. Y decía, una de las hipótesis que hacía esta persona, que bueno, lo pondremos Sam en Hogan, ¿no? Era el de Sí, Context creo que Plus, sí. me parece. Sí. Y que precisamente una de las conclusiones que sacaba es que, o de sus hipótesis o su opinión, era que uno de los principales beneficiados con todo esto que estaba pasando ahora, dices tú, de ThemeWrappers y demás, eran pues indie hackers, empresas bootstrap, solo entrepreneurs, etcétera, etcétera. Que tampoco tiene la opción de los VCs, ¿no? Claro. Sí. Pero es otro juego. Ahí estamos jugando otro juego, ¿no? Cuando tú defines una estrategia, ¿qué es una estrategia, ¿no? De producto, pues, how to play, where to win, ¿no? O sea, how to win, where to play, ¿no? O sea, dónde estoy jugando, ¿no? Y cómo voy a ganar este partido, ¿no? Pues para los indie makers, claramente el partido es, pues, revenue, ¿no? Voy a hacer algo súper nicho, tan nicho que la gente piense que estoy tonto. Y esos micro SaaS, a medida, o sea, son súper exitosos algunos, ¿no? Lo único es que siempre nos fijamos un poco en el éxito, ¿no? Pero hay mucha startup indie caída, con lo que a mí me gusta llamar un poco el Everest, ¿no? El Everest, que de hecho no sé si el Everest tiene 2 picos, es crucial, pero el Everest de 2 picos que es Twitter y Product Hunt, ¿no? O sea, como indie maker tú haces la típica de, oye, tengo aquí este SaaS, generas un poquito de viralidad y después ya llega Product Hunt, ¿no? Y después ya caes, ¿no? Eso es lo que suele pasar, ¿no? Porque al final los que crean producto al final igual no son tan buenos en distribución, que suele ser el principal problema, ¿no? Cómo sostienes un poco esa adquisición de customers, ¿no? Igual se centran demasiado en activación, pero poco en adquisición. Pero bueno, en general, yo sí que veo que los indie makers van a nicho. En este caso a Jasper lo que ha pasado, pues ha querido ser una herramienta horizontal. Totalmente horizontal, que está muy bien, para todos los verticales, para todos los casos de uso de generación de contenido. Y entonces después, lo que ha pasado era bastante obvio que iba a pasar, ¿no? Que distintas empresas se han ido centrando a distintos user personas, nichos y segmentos. Y entonces poquito a poco han ido cogiendo, aparte de ChatGPT, que eso es otra parte, ¿no? Que ChatGPT le habrá cogido un market share bastante grande. Pero por otro lado, si ves, el otro día levantaron también una ronda de 100 millones, pues es un Jasper for Enterprise, ¿no? En tu private cloud. O sea, empiezan ya a ver ese tipo de segmentación de tu propia startup horizontal para todo el mundo. Después ya se empieza a segmentar distintas startups con distintas personas. Estamos hablando pues, para tech writers de agricultura,
Es un ejemplo un poco drástico, pero un poco se entiende un poco. O sea, que entiendes por lo que cuentas el tema generalista, como que se lo va a quedar OpenAI o Bard o quien finalmente gane esa batalla, pero va a ser muy necesario estos nichos, estos verticales hiper especializados, como los amigos de Lucentum, que también conoces, que estuvieron también aquí por el podcast, como especializados en Derecho, ¿no? O cosas así, ¿no? ¿Y qué piensas ya que hemos hablado esto de los VCs invirtiendo en early en millones y valoraciones, lo de Mistral en Europa con los 100 millones que han levantado, casi sin producto? ¿Crees que yo he sido, a ver, he sido un poco crítico, pero más que nada por el hecho de que damos por hecho de que por haber hecho un poquito de tecnología de Lateral Language Models, ¿no? Ya somos buenos en producto, en distribución y en todo lo demás, ¿no? Y creo que es como que si eres un research scientist, ya directamente se asume que como first time founder vas a crear un $10 billion company, o sea, una compañía de billones. Y ahí es donde veo que todo el mundo es demasiado igual optimista, ¿no? A mí me parece muy bien, de hecho, creo que es fenomenal que haya una empresa que esté ayudando incluso a la regulación en Europa. Lo veo muy interesante, ya que hoy por hoy en Europa parece que queramos un poco liderar en regulación, ¿no? Versus otros países, ¿no? Que quieren de verdad en Estados Unidos liderar en tecnología, ¿no? Entonces, me parece muy bien una empresa que esté muy bien conectada en Europa para afinar un poco lo que está pasando en Europa con el IA Act, ¿no? Que es como la regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea. A mí me parece muy bien que haya una empresa como creo que era Mistral, ¿no? Mistral, sí. Por otro lado, lo que ha pasado y lo que está pasando es que la tecnología está avanzando a un nivel tan rápido que es que las nuevas tecnologías pueden llegar a reventar startups. Por poner ejemplos, o sea, a Mistral le acaba de pasar con Llama ayer, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, salieron los ChatGPT plugins. ¿Por qué? ¿Puedes desarrollar eso un poco más? Dices, ¿por qué Bueno, Llama y Mistral? O sea, en este caso, Llama es inglés, ¿no? En Mistral no sé cuál es su estrategia a nivel de lenguaje, ¿no? Tendrán que igual hacer francés, alemán, español. Pero a nivel open source, su moat claramente era el preentrenamiento y crear un modelo fundacional compitiendo con ChatGPT, pero en Europa, ¿no? Eso hoy por hoy con Llama 2 se acaba de hacer de forma muy sencilla, de forma muy potente. Llama 2 hoy por hoy está disponible en Replicate y lo puedes meter en tu private cloud, utilizando tus propios datos. Entonces, el moat un poco de todo ese foundational model, del modelo fundacional, ahora mismo tienes un modelo open source que es similar a ChatGPT. Solo para llegar a ese nivel de ChatGPT hay cientos, ¿no?, de modelos open source. Falcon, el que era el mejor. Les va a costar mucho llegar a nivel de ChatGPT con algo que no sea incluso Llama, ¿no? Van a hacer su propio modelo y ojalá funcione, ¿no? Pero lo veo bastante complicado, ya que ahora mismo la alternativa es ponerlo en tu propio cloud, y de hecho ellos iban a hacerlo open source, ¿no? Entonces, la estrategia era muy similar a la de Meta, ¿no? Y eso también, quieras que no, pues tienes a Meta como un oponente claro sobre tu estrategia de open source AI, que a mí me parece brillante, ¿no? Tú sacas el modelo open source. Eso sí, tú no puedes utilizar este modelo para entrenar otro modelo, ¿vale? Tú solo puedes utilizar esto para entrenar otras versiones de Llama 2. Entonces, lo que está pasando claramente es que Llama 2 se va a convertir poco a poco en un mastodonte, ¿no? En el que mucha gente se va a volcar a hacer variantes para que sea mejor en coding, para que igual haga otros idiomas, ¿no? Eso es lo que hace el modelo open source, ¿no? El modelo open source, al final, estás ayudando a que científicos, scientists, a que ingenieros, machine learning engineers, se vuelquen a mejorar ese modelo open source versus competir. Entonces significa que Llama 2 poco a poco se va a convertir en un dinosaurio de modelo, ya que va a tener seguramente cientos de variantes, que es lo que pasa con Llama 1, cientos de variantes que mejoran el modelo fundacional. Y eso significa que va a haber una competición muy grande
contra Mistral, de modelo open source, con su misma estrategia. Entonces es un poco delicado, ¿no? Y bueno, al final, como una de las cosas que queríamos tratar contigo era hablar de chatbots, ¿no? Y de tu experiencia con todo esto y tu visión. Si puedes contar un poco a la audiencia que quizás no esté tan familiarizada con la startup que vendiste a Customer y que a su vez Meta compró, Reply AI, o sea, fuisteis muy pioneros porque ya usabais inteligencia artificial y NPLs mucho antes en vuestros chatbots, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ¿cómo era desarrollar en esa época cosas de inteligencia artificial y NPLs con respecto a ahora, ¿no? Con todo lo que hay disponible, todos estos modelos que cuentas? Es decir, ¿cómo era y cómo es ahora? Y cuéntanos un Pues poco de Reply, un poco lo que hacíais y... sí, si quieres cuento un poquito dónde empezamos, ¿no? Con Reply, un poco el problema. A ver, yo soy de Valencia, ¿no? Soy de Alcoy, de un pueblecito, y estudié en Valencia, lo típico, Computer Science. Y después una hackathon cambió mi vida, ¿no? Y por eso me empecé a interesar un poco por la tecnología, o sea, directamente. Una hackathon en la que vas y trabajas con 20 personas en un proyecto. Y yo tenía 19, 20 años y eso a mí me abrió los ojos, porque había de hecho uno de inteligencia artificial que hacía cosas de imagen para detectar naranjas. O sea, había cosas que digo, pero si yo tengo 19 años y lo único que estoy pensando es en el botellón, ¿no? Entonces, a mí esa hackathon me cambió la vida totalmente. Entonces, durante la carrera ya me puse un poquito, pues iba a iniciador, iba a eventos de emprendedores, he empezado a hacer proyectos por mi cuenta y nada, casi me metí en research, ¿no? En investigación de bioinformática y no tienen, ahora mismo lo pienso y digo, no tenía ningún sentido, pero me metí en investigación, me fui a Cambridge unos meses, casi hago un doctorado, de hecho, en bioinformática, que es que, no sé, ahora mismo no sé cómo llegué allí y después me metí en el CERN, ¿no? Pero durante todo ese tiempo empezamos a hacer apps, mi hermano y yo, con un pequeño equipo, ¿no? Empezamos a hacer aplicaciones de Android, ¿no? Y ese tipo de aplicaciones de Android, porque nos gustaba, ¿no? Aplicaciones de todo tipo de entretenimiento. Ahora lo que es el face tracking, ¿no? El face tracking que hace Snapchat, ¿no? De los filtros. Pues claro, lo hacíamos en 2009, 2010 y era súper complicado, ¿no? Pero era muy interesante. Total, que al final algunas de esas aplicaciones funcionaban bastante bien. Nos fuimos a Nueva York porque una de nuestras aplicaciones la descubrió Iñaki Berenguer, que es un emprendedor de los más famosos en España con diferencia. Nos fuimos a trabajar con él, mi hermano y yo, mientras en las noches y los fines de semana seguíamos haciendo este tipo de aplicaciones Android. ¿Os fuisteis a trabajar a Nueva York con Iñaki en Pixable? ¿No? Sí. Vale. Nos fuimos allí, estuvimos 2 años, yo conseguí mi green card allí y entonces ahí fue el momento en el que volví, me salí y volví a trabajar a tiempo completo en éramos un indie studio, ¿no? Era un poco lo que, es curioso que lo que un second o third time founder, hay veces, ¿no? Que quieres dos cosas, ¿no? O quieres ya reventar el mundo, ¿no? Que es muy lícito, o quieres volver a experimentación total indie maker, ¿no? Yo creo que a futuro a mí me gustaba mucho el modelo que yo tenía con esta empresa, que era Perox, éramos poquitos, éramos buenos, éramos profitable desde el día 1 y hacíamos experimentos cada X tiempo, ¿no? Nos enfocábamos igual 6 meses en un proyecto y después si funcionaba muy bien, pues tirábamos. Y después ya volvíamos al que funcionaba, ¿no? Siempre. Y ese modelo de indie estudio me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho. Total, que al final una de nuestras aplicaciones hacíamos mucho de entretenimiento para niños, pero al final hicimos una para WhatsApp, de hecho, recreamos WhatsApp para evitar el doble check. Pues todo el mundo odiaba el doble check azul pues, por su mujer o por sus amigos, ¿vale? Para no contestar. Y recreamos WhatsApp, ¿no? Con un hack bastante potente. Entonces tenías como una versión de WhatsApp, ¿no? Bueno, lo opuesto a MailTrack y este tipo de soluciones. Sí. De hecho, yo le conté esta historia al head of WhatsApp en un evento de Customer y casi me mata, ¿no? Mata en el buen sentido, ¿no? Pero claro, era bastante curioso porque estaba al nivel de la legalidad, se podría decir. Total, esto fue bastante interesante porque esa aplicación salimos en Antena 3, fue muy, muy fuerte y empezamos a tener cientos de emails al día. Cientos. Y después pasaron a miles. Y mi hermano, que es muy bueno en las operaciones, pues contratamos a atención al cliente, contratamos a agentes en Upwork, en freelance.com, empezamos a contestar emails, pero es que no podíamos, es que no nos daba base. O sea, nos estábamos ganando miles de euros en contestar a gente por email y no nos daba la vida. Y eso es lo que hizo que, eso junto con otras cosas, ¿no? Otras frustraciones de atención al cliente que teníamos, sobre todo con aerolíneas, hizo que empezáramos Reply.
Y eso fue la fundación de Reply. O sea, vamos a resolver nuestro propio problema de atención al cliente porque estamos totalmente en growth mode. Teníamos 30.000, 40.000 descargas al día. O sea, llegamos a tener casi 50 millones de descargas. Íbamos locos en la atención al cliente y entonces dijimos un día de que ya no éramos una compañía de aplicaciones. Éramos una compañía de inteligencia artificial para atención al cliente, que para entonces era como súper aburrido. Era muy aburrido. Pero a mí me volvía loco, ¿no? Todo el tema de WhatsApp, de dónde va a ir la atención al cliente, ¿no? Desde los chats a WhatsApp. Y fast forward, o sea, durante 4 años, ¿no? de Reply han sido un auténtico parque de atracciones, ¿no? Yo creo que lo que más impacta en alguna cosa que he dicho en las charlas es que nosotros llegamos a 1 millón de ARR en menos de un año, ¿no? Pero yo siempre he dicho que sin product market fit, ¿no? Y hay mucha gente que se me tira a la cara, ¿no? ¿Por qué? Pues la principal razón yo creo que es, teníamos muchos clientes, pero cada uno tenía un problema distinto. Nosotros Reply empezamos con una plataforma horizontal do it yourself, ¿no? O sea, la típica plataforma es como un Figma de chatbots, ¿no? Y empezamos horizontal, o sea, teníamos clientes que tenían 2 empleados y Starbucks, y Coca-Cola, y Samsung, o sea, teníamos ese tipo de disparidad, y Globo, que, o sea, estaba entre medio, ¿no? O sea, teníamos high growth startups, SMBs y enterprise, o sea, pero Marc, ¿y casi siempre atacando el use case de customer support o no necesariamente tampoco? Hay veces que hacemos un poquito de marketing, o sea, al final lo que hacemos es chats, ¿no? Pero el caso de uso para, por ejemplo, para Samsung o Coca-Cola era engagement. Vale. Para Globo, Globo lo cogimos después, pero bueno, teníamos compañías similares a Globo. Era claramente el automation rate, ¿no? ¿Cuántos chats me cierras automáticamente? Y para los SMBs era pues como un lead generation. O sea, estamos hablando de que hacíamos lead generation para webs, marketing en Facebook Messenger para Samsung Galaxy S7 y atención al cliente para otros. Entonces, siempre me gusta decir esto porque es un poco impactante. No tenía product market fit con 1 millón de ARR, pero sigo pensando que era verdad, ¿no? Igual tenía product market fit con un porcentaje del revenue, pero claramente me estaba quitando muchísimo tiempo el tener distintos problemas. O sea, cada cliente tú le decías, ¿por qué usas Reply? De verdad, te podrían decir cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Vamos, de forma totalmente distinta. Y eso es lo que nos hizo pivotar varias veces, ¿no? Y de hecho, pues Samuel Hill, ¿no? Que fue uno de nuestros inversores, él lo sabrá bien, ¿no? Nosotros hicimos un pitch incluso éramos una herramienta horizontal, do it yourself, chatbot platform para enterprise, y nos fuimos a Insuras, ¿no? Nos fuimos a Insuras y nos fuimos a Plug and Play de San Francisco. O sea, nosotros somos una empresa de Nueva York, ¿no? Entonces nos íbamos a San Francisco, o sea, nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Nos íbamos a un vertical y nos íbamos ahí y conseguíamos a Aflac, conseguimos a Mapfre, conseguimos a todos los clientes y de ahí pasamos como varios verticales, ¿no? De insurance a hospitality hasta que encontramos e-commerce. Y esto crece hasta varios millones de ARR, me imagino, Reply.ai, y llega un momento que aparece Customer en escena. Sí, pues lo que pasó es que durante este nivel de pivots, ¿no? Es curioso que yo ahora mismo he cambiado mi opinión sobre todo esto bastante, ¿no? Al final, bueno, depende de cada compañía, pero nosotros empezamos con una plataforma y hasta que no pivotamos a una solución, yo no diría que encontré product market fit, ¿no? En mis 4 años de empresa, yo creo que encontré, incluso con 1,5 millones de ARR, o sea, rozamos los 2 millones, yo no encontré, creo que product market fit hasta que no pivotamos a e-commerce. O sea, porque después fuimos a hospitality, ¿no? O sea, fuimos a hoteles, ¿no? Conseguimos el Cosmopolitan de Las Vegas, hablamos con Marriott, hacemos pilotos, o sea. Pero cuando yo encontré e-commerce, yo ahí supe lo que era product market fit. O sea, de hecho, lo que ahora mismo el product market fit, pues se suele incluso intentar científicamente, ¿no? Con encuestas de que si el 40% está muy decepcionado, o sea, bien, a mí me parece muy bien como soporte, pero yo creo que es un poco de pena decir esto, pero yo creo que solo los que han encontrado product market fit saben lo que es product market fit, y cuando tienes product market fit, si no lo has tenido nunca, lo sabes porque es que no sabes ni dónde te viene el aire. O sea, no sabes ni dónde te viene el aire. El inbound que te llega, te preguntan, ¿de dónde ha venido este cliente? Ni idea. O sea, es que no tengo ni idea. O sea, es directamente que es que no te da la vida para todo lo que te está viniendo, ¿no? Y en ese momento nos pasó con e-commerce, porque pasamos de ser
oye, ven aquí, te creas tu propio chatbot y después automatizarás un 30% de tickets. Pasamos de eso a una solución de, oye, ¿eres un e-commerce? ¿Utilizas Zendesk? ¿Utilizas Shopify? One click, 30% de volumen menos. Satisfacción positiva. Ya está. O sea, de hecho, en nuestro pitch contratamos a Predictable Revenue, que fue un día y noche, ¿no? Predictable Revenue son los de este libro, pero tiene una agencia de posicionamiento. Y eso fue directamente el día y la noche, ¿no? O sea, nuestros emails de outbound convertían a un nivel que daba miedo. O sea, nos íbamos a Australia, mandábamos un outbound campaign y el reply rate y después el opportunity rate, ¿no?, de un meeting y el close rate de ese meeting a un piloto y después el close rate de ese piloto, o sea, daba miedo. O sea, entonces empezamos ahí a crecer, ahí es cuando conseguimos a Globo, conseguimos a muchos, ¿no? Y empezamos a crecer y todo por pasar de una plataforma a una solución, ¿no? Que no quiere decir que todos tengan que hacer eso, pero claramente yo ahora mismo estoy muy sesgado, ¿no? Que a mí me gusta mucho lo que dice Sam Altman. Igual me estoy hablando demasiado, pero Sam Altman habla sobre, que es un poco contraproducente, ¿no? Captura un mercado pequeño antes, ¿no? Hazte el líder de un mercado pequeño y después expande. Y a mí eso se me ha quedado. O sea, de hecho, yo ya, todas las startups que yo veo hoy por hoy, o sea, veo ChatGPT for your data, ChatGPT para tu website, digo, ostras, mira, eso es Reply. ¿No? O sea, es como Reply 2.0 que se puede hacer en 2 semanas perfectamente, pero todos tienen el mismo problema, que son vagos segmentando. O sea, a mí me gusta decir, este tipo de frases, ¿no? O sea, vagos segmentando significa que no has definido tu persona, ¿no? No has definido a quién vas. Y me parece súper interesante el no ser vago, ¿no? La gente dice, bueno, si tiene más de 100 empleados y es e-commerce, eso no es una segmentación. O sea, la segmentación igual tienes que llegar a qué stack están utilizando. ¿Utilizan Shopify? Vale, ¿qué utilizan de Customer Service? ¿Utilizan Magento? ¿Utilizan Zendesk, Freshdesk, Salesforce? Vale, ¿cuántos empleados están contratando? ¿Quién están contratando? ¿Cuánto han crecido el último año? O sea, ¿qué es lo que quieren? O sea, todo ese tipo de nivel de segmentación loca, a mí me gusta mucho ahora mismo porque veo a casi todos, y esto suele pasar a los indie makers, ¿no? También, incluso a startups de todo tipo, de hecho. O sea, todo el mundo quiere ser plataforma horizontal y a mí me parece espectacular, pero la realidad es que hay uno o dos, ¿no? O sea, hay una o dos plataformas líderes y los demás directamente se van a la calle. En cambio, cuando tú eres tú eres, no un nicho, sino cuando tú haces una subsegmentación del mercado y haces una solución, es un océano abierto, ¿no? Y simplemente eligiendo claramente cuál es tu estrategia, ¿no? A nivel de, yo voy a por este tipo de compañías en este mercado y este es el problema que resuelvo. A mí me gusta en general más. Aunque claramente las plataformas es o te la pegas, o sea, para mí sí, yo entiendo que las plataformas son la leche, ¿no? Porque Es binario. o revientas y todo el mundo utiliza plataformas. Esto le ha pasado a un Figma, a un Notion, Coda, ¿no? Incluso Notion y Coda. Podrías decir que el mercado de Notion y Coda. El mercado de Notion y Coda es Notion y Coda, ¿vale? Son dos plataformas. Y lo que ha salido ahora mismo es, si te fijas, hay muchísimas soluciones que han copiado Notion y Coda para finance, para product management y para otros. Oye, y una pregunta, Omar. Entonces, cuando dais este pivot hacia solución y para centraros en e-commerce, ¿es cuando ahí surge la relación con Customer o cómo se fragua eso? Sí, conseguimos a Globo, que fue, compartimos, para ellos era un cliente muy grande y para nosotros era un cliente enorme. De hecho, era el mayor cliente en cuanto a MRR y le estábamos ahorrando millones de dólares al año. Y ahí es cuando empezó la relación, o sea, simplemente una relación de, oye, para atención al cliente, ¿no? El nivel de, el mercado de los chatbots, ¿no? El mercado de atención al cliente es enorme. El mercado de la automatización de marketing es enorme. Y entonces lo que pasó un poco, ¿no? El mercado de los chatbots todos creíamos que iba a ser enorme, ¿no? Si haces un Venn diagram, ¿no?, de circulitos, pues al final tenemos marketing automation, ¿no? Customer service, y creíamos que AI for customer service iba a ser otro círculo, ¿no? Pues yo creo de las pocas cosas que yo he hecho bien, ¿no? O sea, al final un CEO tiene que hacer pocas decisiones bien, ¿no? Yo he cometido, diría que miles de errores, pero al menos una de las decisiones que tomé era el empezar a posicionarnos como compañía, acercarnos muchísimo a este tipo de círculos, ¿no? Este tipo de círculos es CRM, Marketing Automation, Customer Service
Y ella hay un poco que quiere un poquito de todo, ¿no? Y pues que chatbots para marketing, chatbots para utilizando CRM Data, chatbots para atención al cliente. Pues entonces creo que vimos un poco pronto de que chatbots no iba a crearse su propia categoría, sino que iba a ser embebido dentro de las categorías mastodonte de atención al cliente, marketing automation y CRM. Y ahí es lo que hicimos, ¿no? Hicimos muy buenas relaciones con Customer, con Zendesk, incluso con Shopify, con Chorus, Hootsuite. Y entonces teníamos un abanico de vendors que teníamos muy buenos partnerships para trabajar. Y ahí es donde salió la relación con Customer, que era una relación bastante clara, ¿no? O sea, vosotros tenéis el mejor, de hecho, Customer en su día y ahora es uno de los mayores incumbents de Zendesk, ¿vale? Que es el líder del sector de Customer Service, pero su principal diferenciador es el CRM, ¿no? Entonces, tienes un CRM donde guardas toda la información de cliente, todas las compras, y tienes una consola de agentes avanzada para soportar miles de agentes. Entonces, significa que solo te falta la capa de AI, solo te falta la capa de inteligencia artificial para decir, oye, yo tengo todos estos datos de compras o de todo tipo, ¿no? En el caso de Globo o lo que sea, tengo todos estos, tengo 1000 agentes aquí hablando a los clientes. La capa de inteligencia artificial es obvia, ¿no? Era una adquisición muy obvia. De hecho, al final lo que ha pasado es que todos los vendors de atención al cliente, CRM o marketing automation, absolutamente todos han comprado una empresa de chatbots en 2018, 19, 20, 21. Y bueno, y luego a su vez es adquirida, ¿no? Por Meta, ¿no? A su vez Meta compra Customer. Sí, eso ha sido... Poco después, además, ¿no? Poco después, a los 2 años, ¿no? O al año y medio, o por ahí. Sí. Ha sido 2 años, pero 2 años de regulación. Entonces, nosotros en Reply éramos 20, ¿no? Llegamos a Customer, yo era Head of Product en Customer y llegamos ahora a crecer a 300, 350. Pero justo 6 meses después de la compra de Reply, Meta compra Customer. 6 meses solo. Vale. 6 meses, sí. Y después estuvimos en regulación 2 años. Que, pues lo típico era un camino en el desierto, ¿no? Porque estás en este limbo, ¿no? En este un poco limbo en el que estás, no formas parte de Meta, pero formarás. Entonces ha sido un caos bonito, ¿no? Porque hemos aprendido, al menos yo he aprendido mucho y el equipo también. Yo nunca había tenido experiencia en un high growth, ¿no? Y es muy interesante. O sea, yo casi que lo que suelo decir a veces a los chavales de 19 años es en plan, vale, está claro que es muy importante la empresa, perfecto, y el manager, estoy de acuerdo, pero métete en una empresa que esté creciendo, ¿no? Porque todo se rompe. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es que en Customer todo se rompía como cualquier otra compañía que esté creciendo 2, 3x al año, ¿no? Todos los procesos se rompen, ¿no? Pues como equipo de producto, pasar de 10 a 50, o como equipo de ingeniería, pasar de 30 a 150, todo se rompe. Entonces está muy interesante porque a base de que todo se rompa, empiezas a aprender, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, ese periodo, ¿no? De 2 añitos siendo independiente en un high growth company, pasamos de 150, 200 a 300, 350, y ya pasamos a Meta, que es directamente otra etapa totalmente distinta. ¿Otra etapa en qué sentido? A nivel personal me refiero, ¿eh? Desde tu punto de vista. A nivel personal y otro nivel de aprendizajes. O sea, yo creo que al menos el estar en Meta, a mí me ha sorprendido muchísimo dos cosas. O sea, el nivel de experimentación es absolutamente muchísimo mayor que muchísimas startups de serie A. O sea, el nivel de experimentación extrema, ¿no? El nivel de atención a las métricas, ¿no? Y objetivos. O sea, hay equipos en Meta que se moverán igual a una velocidad 5x una startup de serie A. Y es una pena, pero es una pena para las startups, ¿no? Y otras no. Pero a mí me parece increíble lo rápido y eficiente que algunos equipos en Meta son. Hay como en todos, ¿no? Hay equipos que no. Pero en general yo estoy absolutamente anodado con el nivel de velocidad y experimentación. O sea, esas son las dos cosas, ¿no? El nivel de experimentación, o sea, a nivel de objetivos y de goals, son muy, muy potentes, ¿no? Y todo está muy bien pensado. Y a nivel de velocidad, de desarrollo, es totalmente abrumador. Y me ha gustado, me gusta porque veo que las cosas se pueden llegar a hacer bien, ¿no? Pero al final siempre vuelves a lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que un equipo vaya rápido?
pues al final pues tener muy clara la línea, ¿no? Tener muy clara la dirección, dejar un poco de autonomía, con objetivos muy claros, todo el mundo muy motivado, equipos en el que no hay un CEO, ¿no? En el que hay un CEO, pero solo para dar la dirección, ¿no? Y todos están muy cohesionados. O sea, me parecen muy interesantes estas dos cosas, sobre todo de Meta. Y Omar, al hilo de esto y también por tu faceta de Business Angel también, ¿no? Que has invertido en algunos proyectos, ¿no? Como Bidel Space, ¿no? Binex, Kaifa, Lange, ya hay un montón, ¿no? ¿Cómo ha influido trabajar, o sea, toda esta experiencia como emprendedor primero con estos exits que has tenido, ahora trabajando en una empresa top en AI, ¿ha cambiado tu manera de tu percepción sobre las startups y el emprendimiento, ¿no? Y luego también, ¿qué crees que se nos suele pasar a los VCs, a pasar por alto, pero que tiene un impacto masivo en el éxito final de una compañía? ¿Cómo te ha influenciado todo esto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo lo que me fijo son, primero, en mis errores, porque he cometido tantos que la verdad es que me ha dado muchos aprendizajes. Pero lo que yo más veo es qué es lo que de verdad, si yo tengo que invertir en alguien, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Al final ves el mercado, ¿no? Si el mercado es grande, pero a mí hoy por hoy me gusta casi mercado pequeño que después puedas expandir, que decir que vas a ser el 0,1% de un mercado enorme, ¿no? En general, yo veo el sentido de la urgencia. Cuando lo ves eso en un emprendedor, ¿no? Que está directamente, es como, me recuerda un poco al nivel de cardíaco de Nacho Barrientos, ¿no? Creo que es el de Mailtrack. Nacho González Barros, sí. Sí, es que yo siempre lo recuerdo, o sea, cardíaco con Nacho, ¿no? O sea, el nivel, Sí. ¿no? El nivel de sentido de la urgencia, de que todo es ayer. A mí me gusta mucho, o sea, el sentido de la urgencia me gusta mucho. Y eso, de normal, se atribuye también a la velocidad de shipping, ¿no? De building, ¿no? De cuando estás construyendo un producto, si estás casi cada semana estás lanzando algo nuevo, ¿no? O casi estás haciendo pequeñas incrementales cada semana y después cada mes lanzas algo nuevo, ¿no? O sea, en general yo creo que el sentido de la urgencia y la velocidad de shipping me parece algo fundamental. Y por otro lado, la segmentación, yo ya me he vuelto como un evangelista de no ser vagos con la segmentación. O sea, yo lo que veo es que tú le preguntas a un emprendedor, hay veces que le preguntas, oye, ¿cuál es tu producto y cuál es tu cliente? Igual hay como 7 párrafos y no sabes ni dónde te viene el aire. O sea, es como algo tan sencillo como, dime cuál es el producto y dime a quién lo has dirigido, ¿no? O sea, bastante sencillo. Pues estas dos preguntas, who is the product, who is the customer, me parecen fundamentales, que hay veces que cuesta, ¿no? O sea, y de hecho yo las hago. O sea, ¿qué estás haciendo del producto y a quién vais, ¿no? Pero no me digas a quién vais a B2B. O sea, lo siento, B2B no es nada. O sea, B2B es casi el planeta entero, ¿no? Dame un poquito más a quién va, por qué, ¿no? ¿Por qué tiene ese problema, ¿no? En general, todo el mundo, incluido yo en su día, hablo mucho de soluciones y poco de problemas. Entonces yo creo que ese tipo de fundadores, ¿no? Donde, Dios también, he encontrado un problema, tengo un insight muy único, ¿no? Debido a mi background, ¿no? Idealmente consigues a alguien que haya tenido el problema ese y que el problema ese sea único, ¿no? O que esa persona, no sé, haya estudiado, sepa mucho de seguros y se haya metido ahora mismo en algo, ¿no? Relacionado con seguros. Ese tipo de Venn diagram de dos círculos de tecnología, producto, más algo raro, ¿no? Ese tipo de segmentación me gusta mucho. Y yo creo que esas son las tres cosas, ¿no? El sentido de la urgencia, shipping velocity y segmentación no vaga. Saber quién de verdad es tu cliente es lo que más me gusta a mí de ver un emprendedor. Y hablando un poco más de chatbots, ¿no? Y un poco de lo que te preguntaba antes, ¿no? De cómo era desarrollar hace unos años, ¿no? En temas de IA y chatbots, a cómo es ahora con todo lo que hemos hablado de modelos como GPT, de Llama, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a cambiar estos chatbots basados en Generative AI o en AI la forma en que las empresas interactúan con los clientes? Déjame contarte una historia primero sobre chatbots. O sea, cuando estábamos montando nuestra herramienta Reply, hicimos un nuevo producto en un momento dado. Hicimos un nuevo producto que al final, los chavos, al final estamos hablando de automatizar pues el
WhatsApp, automatizar en Facebook Messenger, en Instagram, automatizar el típico chat de la web, ¿no? Para llegar a una resolución. Pues ese era lo que se conoce, pues el principal producto, ¿no?, de los chatbots. Pues nosotros nos metimos a ayudar a la gente, ¿no? En tiempo real ayudamos a la gente, nuestra herramienta se llamaba sugerencias de agentes, o sea, Agent Suggestions, y la objeción que yo tenía con las empresas, sobre todo en Enterprise, la conversación de verdad con cualquier empresa que le decíamos, mira, vamos a hacer a tus agentes más eficientes, ¿vale? Y de repente, lo primero que te decían es, mis agentes no les va a gustar. O sea, nosotros simplemente le decíamos a la gente, oye, por favor, esta es una sugerencia de que casi con un 90% con un 90% de accuracy, lo siento, Accuracy, a mí no me sale tampoco. 90% de accuracy va a ser la correcta, ¿no? Clica y ya está. Pues el nivel de objeción a la inteligencia artificial 5 años antes, ese era increíble. O sea, era casi un copilot antes de que se llamaran copilots, casi, ¿no? Sí, era Agent Suggestions. Y de hecho utilizamos también el del Magic. Ahora mismo el icono por excelencia son las stars, pero también fue el icono de IA. Hoy por hoy, si estás montando IA, que sepas que más o menos el icono por excelencia son las típicas estrellas, ¿no? El icono de emoji de stars. Magia. También pasó por la varita mágica de Harry Potter. Pues nosotros teníamos que ver la varita mágica y les dábamos directamente la respuesta. Y por el clip con ojos también, ¿eh? Sí. Pues directamente la objeción era tal que matamos el producto, ¿eh? O sea, y le decíamos, la conversación iba como, mis agentes no les va a gustar esto. Le decía, pero ¿por qué, no? A algunos agentes les va a gustar, pero otros van a tener el miedo de que les vayamos a echar. Y eso ahora mismo ni se contempla. O sea, ahora mismo... ¿No se contempla porque se les va a echar sin contemplaciones o porque es una ayuda inestimable para realizar? Creo que poco a poco, en los últimos 6 meses, de hecho, yo creo que mucha gente, y poco a poco más, es inevitable. O sea, hemos llegado al punto de es inevitable. O sea, la IA que está actualmente hoy pasando, o sea, si no utilizas inteligencia artificial, uno, como individual o como empresa, ¿no? En las dos vas a morir. O sea, tú no vas a perder el trabajo a una persona que... Tú no vas a perder el trabajo de inteligencia artificial. Igual, en unos años, algunos sí, claramente. Pero tú vas a... Si eres un abogado, por ejemplo, por dar el caso de Andrés Torrubia, tú no perderás el trabajo a otra firma de abogados por una inteligencia artificial. Lo harás a un abogado que utilice inteligencia artificial. Seguro. Entonces, lo mismo les va a pasar a los mastodontes, ¿no? A los dinosaurios. O sea, yo creo que ahora mismo hay mucho hype de IA. Y estoy de acuerdo con que hay demasiado hype. Pero a la vez es un hype muy justificado. O sea, si una empresa no... Y una empresa, dependiendo del caso de uso, como siempre, ¿no? Siempre hay extremos. Pero cualquier empresa que no esté pensando en cómo implantar inteligencia artificial en su empresa para sus empleados sean más eficientes o a nivel de producto o servicio suyo, claramente es una muerte lenta. O sea, es una muerte lenta. O sea, los dinosaurios de hoy por hoy son muertes lentas, pero a nivel de empleado, con su productividad, y a nivel de producto o servicio que estén haciendo. Entonces, ahí es donde yo veo que puede llegar a pasar todo esto. Y ya también como usuario, o sea, hasta ahora los chatbots han tenido una eficacia limitada, ¿no? Muchas veces debido quizás hasta ahora a su incapacidad para comprender y manejar situaciones complejas. Por ejemplo, oye, el típico cabreo que te agarras porque te han cancelado un vuelo o se te ha caído el proveedor de internet y llamas y entonces te pasan con una máquina y que al final es un algoritmo o con un chat, ¿no? Al final hay esa percepción y más ahora, por ejemplo, creo que hay una nueva regulación que dice que tienes el derecho a hablar con un humano, ¿no? Entonces, ¿por qué hasta ahora han sido tan malos o percibidos como poco útiles o que no te ayudan, ¿no? En situaciones de este tipo? ¿Y cómo ves esta reticencia humana para interactuar con estos chatbots? Es decir, ¿cómo con todo lo que está pasando ese gap o esa fricción se va a reducir? Pues bien, nosotros cuando empezamos con la empresa en 2016, hubo un poco de boom, ¿no? De chatbots en 2017, 2018 y después ya cayó estrepitadamente, ¿no? ¿Y por qué esa caída del boom de los chatbots para atención al cliente y marketing? Yo creo que al final se basaba en que, uno, hacer chatbots, de hecho, era sencillo, generalmente. Nosotros empezamos a utilizar Lateral LLMs, ¿vale? Foundational Models en 2018
Google sacó Transformers, ¿no? Pero Google también sacó Universal Search Encoder, que era casi una de las primeras LLMs, y hacíamos virguerías con eso. O sea, yo ahora mismo, para la audiencia también, o sea, al final, toda búsqueda, todo chatbot que utilizas tus propios datos, ¿no? El típico chatbot que tú te vas a una, no sé, te vas a una web de seguros y haces una pregunta, y esa pregunta se basa en unas preguntas y respuestas. Al final, el proceso de eso, de cómo funciona, es bastante sencillo. O sea, pasas esa palabra a un vector divino, o simplificando totalmente, pasas una palabra a números, esos números se guardan en lo que se conoce como un vector divino, y lo que haces esa pregunta que tú le haces, lo que haces es una búsqueda en este vector div, que es lo que se conoce como embeddings. Te sacas los 3 resultados semánticamente más similares a la pregunta, y después eso se lo pasas a ChatGPT para que lo masajee. Y entonces el output, la respuesta final es lo que te saca ChatGPT, porque le dices a ChatGPT, oye, es que así tal cual, le estás instruyendo a ChatGPT, oye, de estos 3 resultados que te he dado de esta base de datos de información, por favor, dime cuál es, solo de aquí, no te salgas de aquí, dime cuál es la respuesta, ¿no? Pues todo eso lo estábamos haciendo nosotros en 2018 con Universal Search Encoder, y hacíamos como magia, ¿no? Tú le decías, what's the shipping policy in Austria? Y nosotros utilizamos toda esta marabunta. No utilizamos vector DBs, de hecho lo utilizamos en Elasticsearch. O sea, hacíamos cosas un poco raras, pero en general la arquitectura era la misma, y decíamos 7 días. Y eso estaba metido en una tabla, ¿no? Entonces, ya hacíamos ese tipo de cosas. Entonces, yo no creo que fuera, incluso, porque ahora está funcionando tan bien, yo creo que es porque no da pie. O sea, antes tú tenías que montar todo el copy, ¿no? Toda la copia del chatbot, ¿no? Desde el primer mensaje, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hasta todo lo que va después, ¿no? ¿Vale? Tenías que como codificar absolutamente todo, ¿no? Todos los caminos, ¿no? Ahora mismo es una caja negra. Y esa caja negra puede llegar a ser tuiqueada, ¿no? Y el principal problema que yo veo es que pues todo el mundo era generalmente bueno, ¿no? Haciendo un buen copy, ¿no? De chatbot, ¿no? El típico, lo que se conocía como conversation design. Es casi cómo vas a hacer que tu chatbot sea friendly. Pero a la gente se le olvida mucho qué es lo que haces cuando el chatbot se ha vuelto tonto, ¿no? Cuando tú le dices una pregunta que no entiende, generalmente, en mi opinión, y siempre lo he dicho, es que o sea, como los mandamientos de los chatbots, ¿no? 1, no puedes hacer que tu chatbot pretenda que sea un humano. 2, expectativas claras, ¿no? De lo que puedes hacer y lo que no. Y la fricción cuando no entiendes algo tiene que ser 0. Entonces, yo creo que el problema principal es que la gente dejaba en loop los chatbots, y de hecho seguirá pasando, pero cuando tú vas a una web, de hecho a mí me sigue fastidiando una barbaridad. Ayer tuve un problema con Aeroline, tuve que llamar. Yo le digo algo que no entiende y me vuelve a decir si lo puedo repetir. O sea, ese tipo de repetición para atención al cliente al menos es un desastre. Y sí, pero ahora es aún peor porque ahora encima te responde en plan ChatGPT con muy amable, muy sentido, con 5 o 6 frases ahí que al final que te cabrea aún más, ¿no? Pero que no es un problema de tecnología, es un problema de diseño. O sea, si tú haces un chatbot de atención al cliente, que es lo que estoy viendo yo ahora, que pues ahora se lleva mucho ChatGPT for your website, ¿no? Y de hecho, me hubiera gustado hacerlo porque más que nada es casi reply, ¿vale? Es reply pero hecho en 2 semanas, ¿no? O sea, el nivel de cambio de tecnología es que en reply nosotros nos pasamos años haciendo tecnología. Teníamos 3 ingenieros de Machine Learning y un equipo de 20 personas, solo para que veáis. O sea, tenemos un 10% de la compañía de Machine Learning, y ahora mismo cualquier persona sin doctorado ni nada de Machine Learning, o sea, en 2 patadas te hace un chatbot, de hecho, que funciona igual 4 veces mejor, ¿no? El único problema es que igual no tienen las nuances de diseño, ¿no? En este caso de cómo haces la transición de un humano de una máquina a un humano, ¿no? Que es donde yo veo que está el principal problema, al menos para atención al cliente. Es cómo haces la transición de si yo te hago una pregunta, lo único que me tienes que decir es, si no la entiendes es, vale, perfecto, dime tu email y te tiro un email en unas horas y te lo contesto. O aquí te paso al humano, ¿vale? En 3 minutos viene. Ese es el principal problema de las expectativas que ha pasado en los últimos 5 años, que es por eso que muchos chatbots tienen mala connotación, porque la gente no sabe hacer conversation design. Y es normal, o sea, quieren automatizar cuanto antes posible, pero no se dan cuenta de que la experiencia de usuario, la experiencia de usuario de tu chatbot repercute
directamente a la experiencia de usuario que una persona tiene con tu empresa. Si tú eres un SaaS y montas un chatbot que te está todo el día, le haces una pregunta y en vez de contestarte, te está poniendo ahí en bloque, diciéndote tonterías o diciendo repítemelo, yo lo siento, es que dejo casi de confiar en la empresa. ¿Y cómo de lejos estamos para que los chatbots de nueva generación reemplacen por completo a los humanos en atención al cliente? Si es que eso va a ocurrir. ¿O seguiremos con cosas híbridas? Yo creo que predecir algo a más de 2 años es una temeridad hoy por hoy. Yo creo que incluso la gente que es la más potente, porque yo en realidad la parte técnica, ¿no? Incluso el Chief Scientist de AI, o sea, predecir a 5 años es ya, pues es casi pues una bola de cristal, ¿no? Y estamos entre amigos con cervezas. Predecir a 2 años también casi me parece ya una temeridad en este nivel de IA. Yo creo que al menos yo puedo llegar a predecir la dirección. Y yo creo que la dirección es clara no solo para atención al cliente, sino para casi cualquier trabajo, ¿no? Al final vamos a ser todos más productivos. Todos. Entonces eso va a tener que hacer un cambio casi de sociedad, ¿no? En el caso de atención al cliente, hoy por hoy creo que el nivel de chatbots que podemos hacer de los que yo hacía con Reply, que nos volvíamos locos para lo que es, si hay alguna en la audiencia alguien que ha hecho de verdad chatbots, hacíamos como 200 intents, ¿no? Que son como 200 preguntas y nos lo currábamos muchísimo balanceando los intents. Hoy por hoy eso es un par de clics, o sea, nada, son 2 tablets, ¿no? Entonces, claramente la adopción de atención al cliente es directamente el vertical que más va a crecer a nivel de inteligencia artificial. Pero yo creo que siempre va a haber las preguntas complicadas, siempre va a haber la parte humana para muchas de las preguntas. No sé cuándo, no sé predecir cuándo. Lo que sí está claro es que esta tecnología la tienes que implantar, pero de forma inteligente. O sea, tienes que hacer el handover al humano totalmente bien hecho, ¿no? No dejes a un ChatGPT en tu web y no me des una forma de cuando no me responde quedarme ahí en bloque, ¿no? Porque eso es una experiencia pésima. Da igual con esta tecnología o con Universal Search Encoder de Google en 2018. Y una cosa, yo en lo personal pienso que estamos como en una fase, con todo lo que está pasando con AI y Generative AI, en una fase en la que se está haciendo lo que ya se hacía, pero de una manera más eficiente, más barata. O sea, estamos como abaratando costes de absolutamente casi todo, ¿no? Como estamos en esa fase primera inicial de todas estas tecnologías aplicadas al mundo real, ¿no? Pero después, ¿qué? ¿No? O sea, porque esto al final es... Tú comentabas antes que en Reply ahorrabais no sé cuántos millones a vuestros clientes, ¿no? O sea, es como una manera de hacer lo que ya hacían, pero de una manera más eficiente, ¿no? Pero ¿crees que que vamos a estar mucho todavía en esa fase hasta optimizar? Y después, ¿qué viene, no? Después. Y ya sé que acabas de decir lo de predecir, pero... Pero ¿qué pinta? Y también te lo añado, mira, y te lanzo otra más, que es, ¿quién es, o sea, aparte de esto de hacer lo que ya hacíamos, quién está a la vanguardia? ¿Quién está haciendo cosas increíbles que no solo es optimizar y optimizar y optimizar? Coméntanos algunos ejemplos. O sea, ahora mismo donde yo veo que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes es, o sea, donde antes éramos malos, ¿no? Analizar grandes datos de texto. Y puedo poner el ejemplo de Andrés Torrubia o de, en este caso, pues por ejemplo, si tú tienes un mar de datos de atención al cliente, de satisfacción, pues es muy interesante porque antes yo de hecho lo he hecho, he ido uno a uno a esas encuestas de satisfacción para de verdad encontrar cuál es el sentimiento, qué me está diciendo, clusters de información. De hecho, una de las participadas que tengo de Angel Lang, o sea, son muy buenos, ¿no? Haciendo clusters de distintos topics, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, yo creo que todo eso, o sea, ese tipo de casos de uso, son casos nuevos, ¿no? Ya se hacía, pero de forma muy vaga. O sea, los análisis incluso que un data science puede llegar a hacer sobre grandes cantidades de datos es muy malo, ¿no? Entonces, ahora mismo todo lo que tenga que ver con coger muchísimos datos no estructurados y sacar cosas interesantes, a mí ese caso de uso me gusta mucho. Incluso hay otro caso de uso, que es de todos esos datos, si tú tienes, no sé, 300.000 PDFs, sacar datos estructurados también es muy interesante. O sea, no solo no estructurados, ¿no? Ahora lo que se conoce, pues, chatear con tus PDFs. Pues eso es el caso de uso obvio, ¿no? De hecho, yo hice un tweet en octubre que era el Hello World de AI va a ser hacer embeddings, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no?
pues de una base de datos, de una fuente de datos, sacar las 3 resultados semánticamente más simples, pasárselo a ChatGPT. Eso es ChatGPT for PDFs, ¿no? ChatGPT for your data. Eso es obvio, ¿no? Es coger información, sacarla. Pero a mí me parece muy interesante todo lo que no parece tan obvio, ¿no? Incluso, yo te podría comentar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que al final no lo vamos a hacer, pero estaba jugueteando yo con un amigo sobre... A mí me gustan mucho también los negocios muy aburridos, ¿no? Entonces, el típico nicho que nadie quiere ir, ¿no? En el que antes no se podía hacer y ahora sí, ¿no? Entonces, encontramos un nicho, ¿no? Y de hecho lo voy a comentar porque como lo han hecho unos tan bien que vamos a descartar el proyecto. De hecho, ya lo hemos descartado. En este caso hay como 20.000 PDFs de información de edificios en Estados Unidos. 20.000 PDFs. Y cada PDF tiene como sus regulaciones y ese tipo de qué puedes hacer en qué barrio y qué no, ¿no? Pues nosotros lo que dijimos es, ostras, vamos a empezar a compilar, de hecho ya habíamos compilado unos cuantos, vamos a empezar a compilar y ese caso para toda la nueva inteligencia de IA es perfecto. Porque hay un user persona, que son como los administradores, o sea, son los que están haciendo carreteras, los que están haciendo nuevos edificios, commercial property managers, ¿no? Los que están comprando edificios, que utilizan eso todos los días, ¿no? Y se vuelven locos al buscar la regulación de cada ciudad, barrio, casa, para distintas preguntas, ¿no? Y siempre les suelen hacer preguntas. ¿Aquí puedo poner este techo o no? Pues entonces, ese tipo de casos de uso, ¿no? De coger muchísima información totalmente desestructurada y poder hacer preguntas y sacar insights sobre ello, me parece súper interesante. Lo que pasa es que hay una empresa que justo se ha encontrado con esto de cara, que es una empresa que compilaba los PDFs y ahora mismo añadir la capa de IA es súper sencillo. Han sacado un copilot que está muy bien ejecutado, por lo tanto hemos descartado el proyecto, o sea, lo han ejecutado muy, muy bien. Pero es como que hay empresas que no sabían que estaban en una mina de oro, o sea, estaban como andando por el campo y de repente les ha venido esto de ella y han dicho, ostras, es que tenía una mina de oro y no lo sé. ¿Y cómo garantizan, o sea, tienes lo que dices tú, 1.000.000 de PDFs con todo el historial de lo que sea, ¿no? Y haces preguntas a esos PDFs o a esos contenidos y devuelve una respuesta, ¿no? Y cómo de fiable es esa respuesta y cómo se mide esa fiabilidad y eso, porque es máxima, o sea, es muy complicado, ¿no? Cómo certificas que la respuesta, que además vendrá muy bien traída y parece que es justo lo que quieres oír, ¿no? ¿Cómo se hace eso mejor? Es muy buena pregunta. Estás hablando de la alucinación. O sea, y yo aquí tengo un poco... no soy un contrarian, pero a mí... O sea, la gente se queja... A mí me gusta darle la vuelta a las preguntas, ¿no? Dices, ostras, es que ChatGPT está alucinando. Dale la vuelta. O sea, es que ChatGPT te está dando datos buenos. O sea, a mí me parece un milagro que tú le hagas una pregunta súper compleja de varios párrafos y te responda mínimamente algo interesante. O sea, si le das la vuelta a la pregunta es... O sea, ¿cómo no estás alucinando el 90% de las veces? O sea, eso sentando un poco las bases, ¿no? Pero bueno, metiéndonos en el problema de la alucinación. De hecho, perdona, Marc, que decías antes que la parte de alucinación te parece mucho más feature que bug, ¿no? Decías antes al principio. Claro, la cuestión es, podemos hablar de cómo funciona por detrás GPT, que no es que sepa demasiado, pero me sé lo básico, ¿vale? Y para que veáis un poco el nivel de magia. O sea, el nivel de magia es... A mí es por eso que yo como ingeniero, a mí el nivel de magia me parece tal que digo, si es que la gente no se está dando cuenta de todo lo que va a cambiar, ¿no? Al final, por poner un poco de contexto, o sea, ChatGPT funciona de forma muy, muy sencilla. O sea, no, es muy complejo, ¿vale? Pero ChatGPT o cualquier otro Foundational Models, al final han preentrenado, ¿no? De hecho, un poco lo que ha pasado es que le han metido muchísimo compute, ¿no? De GPUs. Y le han metido trillones de tokens, le han metido millones de información y todo eso, esas dos cosas se han dado cuenta que de repente, ostras, qué barbaridad, ¿no? O sea, se han metido mucho GPU compute, muchísimos datos, ¿no? Y entonces, lo que hacen los modelos preentrenados es que tú entrenas todo un modelo preentrenado de toda la información y después tú lo que le haces es añadir una capa de supervisado que en Machine Learning al final es decir, oye, mira, te estoy diciendo el input y el output y te lo estoy metiendo para que lo chupes también, ¿vale? O sea, te estoy dando como unas instrucciones, ¿no? Yo te doy una instrucción y después te doy lo que yo espero de esa instrucción. Entonces, tú eso te lo chupas para poder entrenar, ¿no? Que es el paso posterior. O sea, tú has entrenado mucho con mucha información de datos, después tú has hecho esta capa de fine-tuning, ¿no? Supervisado, y después ya le has metido lo que se conoce como
Human Feedback o RLCH, creo, que es al final decirle, oye, este input y este output, el humano que dice que está bien o mal, ¿no? Es darle ya supervisado a nivel de feedback humano, ¿vale? No solo simplemente datos de datos que ya sabes que están en el dataset. Y ese proceso, ¿no? Ese proceso de... Esto, al final, los datos preentrenados en el modelo de Machine Learning es predecir la siguiente palabra. O sea, para que... La magia es de loco. O sea, cuando tú le hablas a ChatGPT, cada palabrita, ¿no? Por eso es streaming, ¿no? Porque por eso se streamea, ¿no? Por eso sale cada palabrita a la vez, porque cada palabra es una predicción nueva, que de hecho ha ido a la GPU y la ha computado en 50 milisegundos, lo que haga falta. O sea, cada palabra es una... A mí me parece magia que con el modelo preentrenado, con el fine-tuning y con el human feedback, se haya hecho tan rápido y de tal forma que la predicción de la siguiente palabra y después tú le metes la siguiente palabra con lo que ya ha generado y se lo vuelves a chupar al modelo. Y todo eso es lo que nosotros vemos de ChatGPT. O sea, la magia me parece tal que es increíble. Entonces, volviendo a la alucinación, cuando uno de los casos de uso principales de ChatGPT es generación de contenido, ¿no? Generación de contenido de artículos, ahora mismo se están haciendo cositas interesantes, ¿no? Igual yo te paso los PDFs de mis battle cards o yo te paso los PDFs de mis blog posts y tú me lo haces con mi tono de voz, ¿no? O al menos sabes un poquito si, por ejemplo, si vosotros sois fan, pues igual me pasáis todos los podcasts que ya teníais, igual tenéis un blog un poco más majo que simplemente preguntar a ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Total, para ese tipo de blogs es lo que se conoce como temperatura, ¿no? El nivel de alucinación, o sea, no es equivalente 1 a 1, pero se puede decir que el nivel de alucinación para generar un blog post tiene que tener un poquito de creatividad. O sea, si no, no puede. Porque si fuera factual, no podría generar un párrafo. Entonces, cuando hablan de alucinación, claramente, pero yo pienso que debería de ser, pues, o sea, poder un poco virar un poco, cambiar un poco el nivel de alucinación, pero a mí me gusta llamarlo el nivel de creatividad. O sea, creatividad. Justo iba a utilizar esa palabra, justo. Entonces, el nivel de creatividad, cuando estás haciendo lo que acaba de comentar Nacho, cuando quieres hacer una pregunta factual en este caso de derecho, Andrés Torrubia, del podcast pasado, con Centro, estará claramente con una temperatura baja porque tiene que ser todo muy factual y aún así alucinará. Pero bueno, eso sus clientes ya lo sabrán, ¿no? Tendrá que ir a la fuente de datos. Pero claramente para otras cosas la creatividad es un regalo. Entonces, yo creo que simplemente es empezar a jugar y simplemente lo que ves mucho es que está alucinando. A mí me gusta dar la vuelta, pero ¿cómo no va a alucinar? O sea, si tú le dices, hazme una tabla con tal cual... O sea, ayer estaba yo preguntándole, dime una ciudad en Europa o en Estados Unidos que tenga un verano caluroso, un invierno medianamente cálido, con estas 4 características, se hace una tabla con la temperatura, o sea, y te lo dice en menos de 1 segundo y medio, o sea, pero ¿cómo no va a alucinar? O sea, si esto debería de alucinarte a ti, o sea, el nivel de tecnología que hay, o sea, el nivel de breakthrough de tecnología es tan grande, ¿cómo no va a alucinar? Entonces, simplemente es cuestión de tiempo que poco a poco se vaya a mitigar la alucinación, pero la alucinación en realidad forma parte de la arquitectura. Entonces, es muy complicado, por eso si ves equipos de OpenAI, Anthropic, es complicado para ellos, o sea, porque dentro de la arquitectura incluso la alucinación forma parte de la naturalidad de los propios modelos. Yo el otro día, de hecho, hablaba con Anthropic, con uno que estaba haciendo... ¿Es Anthropic o Anthropic? Que me estoy liando yo. Ni idea, no lo sé. Anthropic, creo que es Anthropic. Anthropic, ni idea, no lo sé. Pero bueno, estaba hablando con un ingeniero de Machine Learning de el safety de Anthropic en una cena de Andreessen Horowitz. Y estábamos ahí hablando. Y el hombre, o sea, el nivel de detalle que me puso para de verdad entender incluso lo que hacía la caja negra dentro en este caso, Claude, que es el modelo de Anthropic. Que es Claude 2, acaban de sacar el segundo también. Es espectacular, es espectacular. Entonces, el nivel de detalle, incluso los ingenieros de Machine Learning más potentes, o sea, no han resuelto el problema. Es un problema de momento, no está resuelto, se va a mitigar poco a poco. Pero yo lo veo a veces que es una feature. Es una feature. Pero estaría muy bien que se pudiera mitigar poco a poco. Sí.
Oye, Omar, que nos estaríamos hablando días aquí y que es todo súper interesante. Tenemos que ir cerrando. Tengo una última pregunta un poco que también roza los chatbots, la automatización, pero yo tengo un sueño húmedo que no sé si es muy lejano o si algún día pasará, ¿no? Que es como, me imagino una AI o robot o chatbot, lo que quieras, que me monitorice a mí lo que hago durante todo el día con el ordenador y levante la mano y diga, hey, esto te lo automatizo yo, que veo que lo haces un montón de veces, lo haces mal, lo podías optimizar, ¿sabes? Como que algo que me fuera conociendo lo que hago en el día a día y no sé, ¿crees que eso podría pasar o estamos lejísimos? O sea, como emprendedores, ¿no? O sea, ¿qué podría yo recomendar a un emprendedor? Y sé que me estoy yendo un poco de tema, pero ahora vuelvo. O sea, un emprendedor en el que hacer un moat es bastante complicado ahora mismo, pero poco a poco lo tienes que ir construyendo. Yo lo que les diría es, ostras, crea producto para GPT-6. ¿Sabes? O sea, de hecho uno de los valores de Meta que a mí me gusta mucho es live in the future. Vive en el futuro. O sea, piensa que la alucinación poco a poco se va a mitigar. Piensa que GPT-5 y GPT-6 van a ser una absoluta barbaridad. Y con eso, ¿sabes? Empieza a construir hoy, ¿no? Entonces, lo que tú estás comentando, hay empresas que están poco a poco construyendo las semillas. De hecho, yo conocí al fundador de Rewind, que es una de las empresas que conocí en un evento, que es una de las empresas que, bueno, pues que lo que pasa es que les pasa de nuevo el lazy segmentation, ¿no? Yo le pregunté, who is the product, who is the customer? Well, the product lo sé porque lo he utilizado. Who is the customer? Y me decía que ni idea. O sea, estaban identificando. Y no está mal, porque igual tienes que identificarlo, pero poco a poco van a tener que empezar a identificar, ¿no? Y empezar a mirar pues, a gente profesionales, a este tipo de personas, ¿no? Pero al final, la idea es la misma. Rewind es, oye, yo te capturo el audio, el vídeo, lo que estás viendo, el browsing capabilities del Mac, o sea, te capturo casi como Casi todo. todo lo que tú haces y yo después tú puedes buscar, ¿no? Pero claro, hoy por hoy lo que se llama mucho en GPT es buscar, ¿no? Pero ¿cuál es el siguiente frontier? De hecho, a mí me encantaría, me encantaría hacer algo sobre ello. O sea, yo lo que veo es que hoy por hoy lo que todo el mundo hace es on-demand questions a ChatGPT. Pero es que el siguiente nivel es on-demand hacia mí. O sea, yo quiero que a mí me digan cosas, ¿no? Exacto, eso es lo que digo, que se fije en lo que hago y me diga Es un cosas. Copilot, pero es como Copilot, por ejemplo, de Microsoft GitHub. O sea, yo ahora mismo me estoy desintoxicando, o sea, estoy volviendo a programar un poquito porque estoy oxidado y me he vuelto que soy, no sé, he vuelto y parece que ha cambiado todo. O sea, llevo tres años más o menos sin programar de forma fuerte y ahora mismo vuelvo y digo, voy a hablar con Copilot, ¿no? Y hablo con GitHub Copilot y es espectacular, por cierto, pero digo, a mí me gustaría que incluso me dieras tips, ¿no? A medida que va pasando la cosa, proactivamente que alguien me diga lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, a mí también me gusta mucho ese sueño que tú tienes. Yo creo que llegará para casos de usos específicos, porque yo soy más, yo me tiro a pensar más que el futuro está en muchos modelos alrededor nuestra, ¿no? En nuestro assistant de trabajo, nuestro assistant que eso podríamos hablar una hora también, o sea, El modelo de agents por caso de uso, ¿no? Claro, claro, la cuestión es que hay dos modelos, ¿no? ChatGPT for everything, ¿no? ChatGPT for your business for everything, o hablamos de que HubSpot va a tener su assistant, vas a tener tu assistant en Zendesk, vas a tener tu assistant en Salesforce. La verdad es que son dos paradigmas muy, muy diferentes, o sea, Que el segundo es precisamente lo que anunció, ¿cómo se llamaba lo de Shopify de la semana pasada? Sidekick, ¿no? Creo que sí, bueno, Sidekick es de hecho, sí, yo conozco al front-end developer de Sidekick y hablamos un poco hace unos meses y al final Sidekick es un copilot para Shopify, ¿no? Y al final podrías decir que es casi una herramienta de support, ¿no? Una herramienta de support para el emprendedor, pero al final, poco a poco ellos empiezan de forma on-demand, yo te hago preguntas, pero claramente Sidekick y GitHub Copilot te van a venir a ti a decirte recomendaciones, que es donde yo veo que hay un poquito de miga, porque es donde no se está utilizando mucho. Pero sí, estoy de acuerdo, Sidekick es muy similar, en el que son asistentes dentro del SaaS. Si Sidekick de Shopify se saca a ChatGPT, pues es otro modelo totalmente distinto, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo que va a funcionar dentro de 2 o 3 años? O sea, ¿vamos a tener un assistant para el trabajo y un assistant para nosotros? ¿O vamos a tener un assistant para cuando estemos decaídos, otro para cuando tengamos que utilizar HubSpot,
igual nos llevamos nuestros datos con nosotros. O sea, es un poco un futuro incierto. Yo puedo tener opiniones, pero seguramente estén erróneas. Pero es muy interesante, ¿no? Asistentes a nivel de caso de uso o un super assistant. Y yo me tiro a pensar de que va a ser un poco más. Vamos a tener assistants para distintas cosas. Ok, pues oye, Omar, si te parece pasamos con las 2 preguntas habituales que hacemos a todos los invitados. Recomiéndanos algún libro o algún tipo de contenido que consideres relevante o que te haya gustado y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Pues mira, justo hace nada estuve escuchando el podcast de Andrés Torrubia, que es vuestro último podcast, y creo que me ha robado mi recomendación, que es Maná, que yo lo vuelvo a recomendar para que si alguien es Maná, es Two Views of Humanity's Future. O sea, es un libro que te lo lees en el metro en 2 patadas sobre ciencia ficción e inteligencia artificial. Es espectacular. O sea, es espectacular. Se lee en una tarde y yo lo recomendaría mucho. Pero bueno, como ya lo comentó Andrés Torrubia, a mí me gustó mucho un libro que casi se llama The Defining Decade, ¿vale? De Meg Jay. Y está claro que es para los 20, ¿vale? Pero da igual, o sea, yo creo que los que estamos aquí todos estamos en los 30, entonces el principal punto de ese libro ahí me encanta mucho y creo que me ha guiado mucho, ¿no? Es no dejes que el tiempo decida por ti. Me gusta mucho, o sea, es un libro que habla sobre el amor, sobre el trabajo, sobre cómo un poco enfocar la vida en ese punto de vista. No es un libro de autoayuda, es un libro de historias sobre chavales, ¿no? De 20 años. Y me gusta mucho porque es como que dice, es como cuando una persona tiene que pensar sobre dejar el trabajo, ¿no? Todo el mundo pensamos que la decisión es salir y buscar trabajo fuera o dejarse el trabajo, pero es que quedarse también es una decisión. O sea, no hacer una decisión es una decisión. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho que la gente no dejes que el tiempo decida por ti. O sea, el tiempo está tomando la mayoría de decisiones de tu vida, no dejas que las tome todas, ¿no? Entonces, cuando tú te plantees una decisión vital, acuérdate de que seguir en la misma línea en la que estás es también una decisión. Ese es el contenido. De hecho, y podría decir otro contenido que también no es un contenido, yo utilizo mucho una cosa que la gente creo que no utiliza demasiado, que es Twitter, que bueno, podría decir lo mismo en Threads, pero no tiene esta funcionalidad. Twitter avanzado de search. Yo lo utilizo una barbaridad. Que es buscar en Twitter temas que te interesan, ¿no? O sea, tú quieres hablar sobre Llama 2, hacer una búsqueda en Twitter, Llama 2 con un min/faves, 2 puntos y pones ahí 50, que son el mínimo número de favoritos. Y es espectacular, o sea, si de verdad quieres aprender sobre un tema, las conversaciones es donde de verdad, o sea, yo ahora mismo no busco en Google casi, o sea, yo busco en Twitter y ChatGPT poco a poco, o sea, entonces, la búsqueda avanzada en Twitter para temas que te interesan, para de verdad ver lo que están haciendo los expertos, es espectacular. O sea, tú buscas, pues, LangChain, MinFaves, 2 puntos, 50 en los últimos 7 días y con eso te pones muy al día. Entonces, ese tipo de contenido abstracto me gusta. Buen tip. ¿Y persona? Y persona, pues mira, 2 personas que he conocido en persona, he desvirtuado en el último mes, en algunas cenas, en una cena en Nueva York. La primera es José del Cabo, y de hecho, y Pau sabría que, bueno, uno de los dos son de Remotely, que es una empresa de outsourcing, bueno, me matarían, sí, bueno, me van a matar, pero bueno, que te ayudan a contratar gente en Latinoamérica muy potente, developers muy top. Remotely.works, ¿no? Remotely.works, pero bueno, que son los founders de Olapic, ¿no? Que es uno de los casos de éxito en España por excelencia también. Entonces, José de Cabo y Pau Sabrial, cualquiera de ellos son super cracks y puedes estar hablando horas con ellos. Y después también conocí, desvirtué y tuve una cena muy interesante con Bernardo Hernández, que también lo conoceréis, pero me gusta también que su visión enterprise de ejecutiva también, llevada al actual panorama de la tecnología, me gusta bastante un poco cómo está enfocando todo. Entonces, yo recomendaría cualquiera de esas 3 personas, es un buen podcast. Buenas sugerencias. Mil gracias. Genial, sí. Pues nada, oye, Mar, no te quitamos más tiempo. Tienes que volver al mundo real con el peque o la peque. Sí. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Un abrazo. Un abrazo.